Siglo XXI on Radio 3. La puerta de tres. En nuestro Estado, en un Estado de Derecho, en principio, no tendría que haber zonas de arbitrariedad tan grandes, no tendría que haber personas privadas de libertad sin haber cometido delitos. Es decir, la existencia en sí de un CIE supone toda una serie de vulneraciones de derechos que es verdad que están amparados en principio en una norma, pero eso no hace que sean más justos. Ruth Mestre i Mestre, profesora de Filosofia del Derecho, miembro del Institut de Drets Humans y directora de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València. Un CIE es un centro, como sus propias siglas indican, es un centro de internamiento extranjero. Son establecimientos de carácter, en principio, no penitenciario, donde se interna a aquellos extranjeros que tienen una orden de expulsión y se trata siempre de una medida cautelar a la espera de que se produzca la expulsión o, en caso de que no se pueda producir, sean puestos en libertad. Pilar Fernández Artiach, directora de la Clínica de Extranjería de la Universidad de Valencia. Pueblos Unidos se puso en contacto con la clínica jurídica de ICADE, de la Universidad Pontificia de Comillas, para plantearles la posibilidad de revisar la situación actual de los centros de internamiento de extranjeros, habida cuenta de que hace un año se aprobó el Real Decreto 162/2014, que regula el funcionamiento de esos centros de internamiento. Más de una persona ha muerto en un centro de internamiento por no recibir la asistencia requerida, pues de abuso de poder. Es decir, había muchísimas situaciones que se venían denunciando que el reglamento se pensaba que iba a poder paliar un poco porque de algún modo establecía el marco en el que se podía mover la policía en el tratamiento de los internos. Pero el informe lo que revela es que en realidad no es una cuestión de norma y de ir poniendo más normas, sino de cambiar radicalmente de la manera de pensar en esos centros de internamiento o incluso en las personas extranjeras y en lo que es necesario para garantizar, en su caso, la expulsión. La proporción de ciudadanos expulsados al final es menos de un 50%. Por lo tanto, los CIEs también deberían operar con motivación y proporcionalidad. Hay muchas personas que han sido internadas que se sabe que no se pueden expulsar porque son de países que son inexpulsables. Carmen Cabrera Martínez, abogada y jurista especialista en extranjería, colaboradora de la Clínica Jurídica de Valencia. Únicamente existe policía dentro de los CIEs, policía e internos, nadie más. Es decir, no hay servicios sociales. En Madrid y en Barcelona hay un servicio de interacción jurídica, pero en el resto de CIEs no. Por lo tanto, no se garantizan los derechos de los internos, derechos fundamentales como el derecho a la integridad física, derecho fundamental como la asistencia sanitaria en su totalidad y una serie de derechos también como los que pueden sufrir las mujeres en el centro de Valencia. Hay 11 propuestas de mejora en el informe. Empezarían, desde luego, por la implementación y desarrollo de las estructuras orgánicas de los CIE, por la necesidad de prestar una atención sanitaria permanente y estable. La asistencia social debe estar extendida, debe ser una práctica habitual en los CIE. En cuanto a las instalaciones, pues además de proponer reformas que son necesarias o incluso el cierre de algunos centros, como el CIE de Algeciras, cuya condición estructural es lamentable, desde luego la realización de reformas necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad de los espacios. Que se entregue copias a los internos de su expediente personal y de la información suficiente y veraz sobre las normas de funcionamiento y de régimen interno del centro, de los derechos que les asisten, de su situación legal, la fecha de expulsión, sencillamente. Podríamos
estar aquí horas hablando de las propuestas de mejora y horas también hablando, por supuesto, de la propuesta última, que es el cierre de los centros de internamiento. This is siglo XXI de Radio 3.